estábamos peleando, Cristian, porque yo la quería escuchar de vuelta la cortina y usted no quería. Usted dijo, no, otra. La escuchamos completa. Recién me doy cuenta que nos estábamos peleando, Moreno. Ni me di completa la cuenta. escuchamos. Con una actitud no se siente bien, pero yo no lo tomé como una pelea. Al fin viernes, Moreno, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vio que estuvo la cortina todo el tiempo, ni se dio cuenta. Del principio al final estuvo. Me tiene que pelear. Uy, del principio hasta el final estuvo la cortina. ¿No le gusta? Me encanta. Bueno, ¿Cuánto entonces, hacía que no la escuchábamos desde el principio hasta el final? Bueno. ¿Cómo anda, Pipi? Muy bien acá. Yo ya mejor, te pasé la peste a vos, ahora yo estoy al pelo. Y bueno, vamos a hacerlo así, para eso somos compañeros. Sí. Vamos haciendo. Una cadena. Prefiero a mí que yo ¿O no paso. te gusta tanto Yo compañerismo? mucho, pero paso. Bueno. Ya lo tuve, yo ya estuve la semana pasada, ¿te acordás que estuve con... Está bastante generalizado esto, ¿no? Sí, todo el mundo, todo es Para mí impresionante. que así es la despedida violenta del invierno. Dice, me quieren echar. Nos mando una peste. Pero está todo el mundo, impresionante, ha caído... Yo la verdad que hacía como 2-3 años que no me daba un catarro fuerte, así que me la estoy aguantando. Pero bueno, se nota en la voz. Se le nota en la voz, sí. Y bueno, pero hay que aguantársela. ¿Cómo estamos, Vitia? ¿En qué andamos? ¿Cómo estamos esta semana? Cuéntenos un poco. A nivel internacional... Vamos a ir a nivel internacional. ¿Qué está pasando? Veo que la guerra no se lleva a cabo solamente en el plano militar. No, claro que no. Se lleva a cabo en el plano económico, se lleva a cabo inclusive en el plano comunicacional. Hoy en día, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, esa batalla también es bastante intensa. Y Estados Unidos, a mí me resulta interesante lo que está pasando en Estados Unidos, y este tema ya lo intensificó Trump en 2018. Resulta que Biden, que no es Juan Domingo, sacó un decreto, no se llama decreto en Estados Unidos. Orden ejecutiva. Orden ejecutiva. Sacó una orden ejecutiva para profundizar. Ellos tienen un comité que se encarga, Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que estudia todas las inversiones y las adquisiciones extranjeras que se realizan bajo el paraguas de la seguridad nacional, la seguridad cibernética y demás. Y están profundizando las medidas. Esto apuntaría en principio fuertemente a China, digamos. Sí. Ya Trump en 2018 apuntó fuertemente a China. Y en 2018, ¿qué hizo? Había dos empresas, una que quería adquirir la otra y no lo permitió. Eran 140.000 millones de dólares en juego, y él decía que una de las empresas estaba vinculada a las filiales chinas y suspendieron la compra. Entonces digo, esto que ellos y esto muestra dos cuestiones. Una, que Biden, que no es Juan Domingo, continúa los lineamientos desde el punto de vista económico que dejó. Confrontación con China. Sí, que dejó Trump. Continúa, inclusive ya venía en otro artículo planteando que este vector nacional de proteger la economía también lo ha continuado Biden, que no es Juan Domingo. Entonces, digamos, esto marca una cuestión estratégica del Estado, por un lado, y por el otro, nosotros también, salvando las distancias y los enfoques, hablamos de una doctrina de defensa nacional, hablamos de un concepto de nación en armas, y esto tiene un punto de contacto. Tiene un punto, porque son todos los recursos de la nación puestos en función de la defensa. Entonces, la economía también, digo, y Estados Unidos, es una potencia a nivel internacional, por cierto. Entonces, se ocupa fuertemente de estas cuestiones. Me pareció interesante. Muy importante lo que nos está señalando, y continúa intensificándose la guerra en todos los planos, como usted lo dijo, con la República Popular China. Y en Europa está aconteciendo lo que también habíamos señalado. Uh-huh. Era una guerra de posiciones de mediano plazo, uh-huh, que esto va a tener su punto de inflexión luego de las elecciones norteamericanas y en función de los resultados. Uh-huh. Y recién ahí se va a empezar a cristalizar la mesa del nuevo orden internacional. Y ahora lo que tenemos son
los avances y retrocesos. Efectivamente, falta la película, claro, son fotos. De una guerra de posiciones donde todavía quedan meses y meses por delante. Sobre ese tránsito es que lo estamos viendo. Europa está sufriendo las consecuencias. Tiene que pasar el invierno en Europa. Y las consecuencias de lo que de las decisiones tomadas en términos energéticos. Y bueno, su aparato productivo va a quedar con las secuelas de esta confrontación en términos de competitividad. Sí, no tienen energía suficiente como para sostener la industria. Bueno, en términos de cantidad, pero también en términos de precio. Y de precio, bueno. Sí. Claro, porque en términos de precio es donde se definiría la competitividad del aparato productivo europeo, claro. Por eso los productos europeos van a estar en el mundo, no en el lugar que estaban hace un lustro atrás. Ya el euro está cayendo. Bueno, eso el euro en su caída va reflejando la pérdida de competitividad de la economía europea. Ellos van acompañando su pérdida de competitividad en términos de costos primos por el precio de la energía. O sea, cuando vos tenés energía más cara, tenés tu moneda más barata, y eso es lo que está pasando. Entonces el euro se va abaratando con el dólar, va reflejando la pérdida de competitividad. Ahora, hay un momento en que no hay devaluación que les alcance, si no la Argentina tendría una competitividad extraordinaria. Bueno, hay un momento en que no hay posibilidades de resolver la pérdida de competitividad del aparato productivo con devaluación. Y esto nos empieza a conectar con lo que también veníamos anunciando para la Argentina y que ahora empieza a tener un elemento político. Esta semana se disparó con precisión, que es la vinculación ya política de Cristina con Macri. Hay una declaración ayer de la expresidenta en el Senado donde dice, bueno, no sé si nos podemos poner de acuerdo en otros temas, pero tenemos que hacer un intento por ponernos de acuerdo en el tema económico. Impresionante. Continuidad. Impresionante. Y hay un reportaje a un dirigente importante, ministro de la provincia de Buenos Aires, donde va señalando que los acuerdos y reuniones no tienen que ser para la foto, sino que tienen que ser profundos. La profundidad, pero hoy va a ser así. La profundidad está dado en la política económica. No nos vamos a poner de acuerdo en algunos temas, nos vamos a poner de acuerdo detrás del hecho económico, que ahí empieza a tomar relevancia lo que ya habíamos dicho también de la reunión de Cristina con Melconian. Ella misma lo cita ayer. Y además lo que vos venís diciendo, si ella ahora pone en palabra y en concepto lo que viene ocurriendo. Claro. Que es la confluencia de los proyectos económicos. Claro. Lo que termina aconteciendo es el modelo chileno, el modelo brasilero, y ahora aunque es el colombiano. Modelo, aunque colombiano, donde discutimos los temas periféricos, pero no discutimos la acumulación de capital. Por lo tanto, al no discutir la acumulación de capital en el caso de la Argentina, no discutir la distribución del ingreso y consolidar la pobreza y la indigencia. Esto es lo que pasó en Chile, esto es lo que pasa en Brasil, como usted agrega, esto es lo que va a pasar en Colombia con este presidente socialdemócrata de Petro, y esto es el destino de la Argentina en una confluencia del Frente de Todos y de Cambiemos en la política económica. Hoy, cuando venía para aquí, en una radio de las oficialistas, uno hace zapping entre las radios oficialistas, opositoras, el oficialista ya decía, bueno, quizás ha llegado el momento de que el kirchnerismo se plantea que va a desaparecer. Y si el kirchnerismo se plantea que va a desaparecer, la manera de desaparecer es esta, de una confluencia económica con lo que hasta ayer eran las banderas más altas que se suponía que levantaban. El debate fue alrededor de las retenciones, porque bueno, uno dijo, es obvio que el kirchnerismo, porque el que estaba hablando era un progresista, nunca va a aceptar que no haya retenciones.
Y su colega le dijo, pero si lo acaban de hacer. Claro, el otro dijo, bueno, es por un mes, con la soja, pero es un mes. Bueno, y al final le dijo, bueno, obviamente, si se plantean desaparecer, se fusionarán en un proyecto económico de estas características, donde lo que plantea Melconian es el elemento ordenador. Frente a Melconian hay un solo, o hasta hoy, proyecto económico que se levanta y que es el nuestro. Nosotros lo hemos escrito, lo hemos publicitado, lo estamos presentando, y la verdad que es absolutamente antitético, porque finalmente el proyecto de Melconian es especulativo rentístico y con una economía que es una economía de extracción. Entonces, en la pampa húmeda, con el litio, con la energía. Claro, nunca una Argentina industrial. Claro. Y nosotros lo que decimos es una tasa de desocupación normal en la Argentina, que sería 2 o 3 puntos, de todos aquellos que quieran trabajar y no consiguen trabajar, 2 o 3 puntos, no más que eso, con una pobreza tendiendo a 0 y ya la indigencia en 0, obviamente, solo puede ser lograda con un mecanismo de articulación de las distintas esferas de la economía, entre los cuales la manufactura cumple un rol fundamental. En esa vieja consigna de la UIA tomada de Carlos Pellegrini, que sin industria no hay nación. Eso lo dijo Pellegrini, no. Por eso a veces vamos a tener que rediscutir algunos temas de nuestra historia y salirnos quizás de algunos preconceptos o algunos lineamientos donde cerrados, ¿no? Una mirada muy cerrada. Más que cerrada, sesgada, diría yo. Se fueron poniendo algunas piezas del rompecabezas a las trompadas para armar una línea histórica, y me parece que vamos a tener que revisar de alguna manera eso. Pero bueno, ya lo haremos, no es este el momento, ya lo haremos con tiempo, ya Roca, lo haremos. Es otra. Ya lo haremos con tiempo. Quizás ya cuando nos retiremos, quizás sea el último aporte, pero lo que digo es, no hay posibilidad de renunciar a una Argentina industrial. Hoy hubo un discurso muy interesante de Piñanelli, frente a Massa, frente a Alberto, estaba el presidente de la Fortamé, diciendo, mire, nosotros somos un gremio industrial y lo que queremos es una Argentina industrial. Y esto es importante, porque los gremios industriales están empezando a estructurarse, al menos organizativamente, detrás de esta idea de que una Argentina de extracción no lo contiene. Claro, no alcanza, en ningún caso va a alcanzar para todo el pueblo. Claro. Entonces, a mí me parece que ahí empiezan a articularse algunos focos de resistencia conceptual, uno de los cuales también somos nosotros, porque somos los que hemos escrito el plan. Usted imagínese que si nosotros no hubiésemos escrito el plan, hoy no había alternativa a lo del Melconian, después de lo que acaba de decir Cristina en el día de ayer. Hubiera parecido que no había nada más. Nada, eso, es como esto. dicen, es que no se puede hacer otra cosa. Porque esto es lo que es. Claro, entonces ahí es donde nosotros empezamos a encontrar la importancia de nuestro trabajo, que no es cuantitativo por ahora, pero sí es cualitativo y de una esperanza. Mire, esta semana se han acercado gran cantidad de grupos de compañeros, no lo digo porque nosotros seguimos siendo pocos, aunque seamos miles, somos muy poquitos. Somos miles, pero somos muy pocos. Y por más que se lleguen grupos de a 100, de a 200, de a 50, bueno, hay algunos grupos de la Cámpora incluso que se están acercando orgánicamente, ¿no? No importa decir quiénes, que lo digan ellos, pero se están acercando a funcionar con nosotros, porque dicen, bueno, pensar, claro. No, a militar con nosotros, ¿no? A funcionar ya en principios y valores, porque claro, no hay a dónde, y cuando se arma un debate honesto y profundo, lo único que aparece es el plan económico que nosotros supimos hacer. Ahora, si no digo que ese sea el plan económico que tiene que hacer la Argentina, nosotros lo sometemos a debate, creemos que sí. Ahora, si no lo hubiésemos hecho, si no hubiésemos tenido la voluntad de hacerlo y de juntarlo y de presentarlo, no había nada. Claro. No había nada. Que esto es lo único. No había nada. Claro. No había nada. Nada organizado, trabajado con los sectores sociales, porque
hay no solo los gremios industriales, sino sectores industriales, obviamente empresarios, que están diciendo: ¿para dónde voy? ¿Qué hago con mi empresa? ¿Para dónde transito? Y este es un debate que lo incumbe a Roca y que lo incumbe a Madanes, uno dueño de Techín y el otro dueño de Aluar. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque tenemos los contactos donde nos empezamos a encontrar los que tenemos una vocación industrial. Mire, es interesante lo que está aconteciendo. Creo que se vienen semanas ya de definiciones. Este encuentro posible entre Cristina y Macri tiene algunos elementos positivos. Por ejemplo, que se resuelva el tema judicial de los expresidentes. Sí, totalmente. A mí me parece que la fuerza política, esta es una propuesta de Pichetto que nosotros la hicimos propia. Miren, terminemos con esto. Los 4 presidentes que tenemos vivos fuera del ejercicio, empezando con Isabel, siguiendo con Duhalde, Macri y Cristina, bueno, si hay que juzgarlo porque algo pasó, que lo juzgue la Corte Suprema, y creo que en ese encuentro eso se puede avanzar y se puede en el Congreso plantear algún tema de estas características. Yo creo que la justicia también estaría de acuerdo, y no creo que una ley de esas características, con amplio respaldo político de los que tienen fuerza en el Congreso y de los que no las tenemos, ellos se vayan a oponer, porque bueno, la justicia entiende esto, no lo va a declarar inconstitucional, y yo creo que eso sería posible. Creo que eso está bien. Terminaría esa especie de festival de ver quién sale más pronto en la foto, porque yo me meto con esto. Total, si después no se prueba ya tuve mi momento de flash, de esplendor, ¿no? Y sin embargo, lo que daña esa cosa, esa superficialidad en la judicialización, lo que daña el conjunto del funcionamiento social, ¿no? Así que es bien interesante. Creo que eso permitiría avanzar. No creo que haya fuerza política que se oponga a que se termine con estos temas. Después también hay que revisar lo que acontece con todos aquellos que guardan secreto de Estado, que son los secretarios de todos los gobiernos, a ver qué ha acontecido. Y siempre queda la alternativa que la Corte Suprema, o el fuero que la Corte Suprema defina, avance si hay algún funcionario o varios funcionarios que no han hecho lo que corresponde. Pero fuera de esta espectacularidad, que es lo que está diciendo vos, Pimpi, y dentro de la prudencia que tiene que caracterizar el funcionamiento de un hecho colectivo. Desde ahí me parece que es muy interesante estos posibles encuentros y que se transitan. Obviamente que se encuentren para poner en vigencia el plan de Melconian es un problema muy serio, porque en realidad lo que empieza a acontecer con el plan de Melconian, porque usted no se olvide que en nuestras participaciones, cuando dijimos el verdadero plan de Melconian, era después de que se pusieran en gestión, en valor, los equilibrios macroeconómicos. Nosotros decíamos: Melconian te vende la inflación, porque sabe que con la inflación no hay gobierno que pueda ganar la elección. Entonces decía, bueno, vamos a estar en una inflación del 60, 80, 90. Eso es lo que él planteaba públicamente. Ahí el oficialismo pierde la elección, es obvio, y él, entre fin de octubre y el 10 de diciembre del año próximo, se genera el sinceramiento de la economía. Hasta le habíamos puesto ese nombre, sinceramiento de la economía. Y ya sobre un shock, un ajuste con un shock detrás, ellos tenían algunos lustros para ordenarse. Pensemos que después de ese shock nosotros íbamos a estar en una cuantificación del 70% de pobres. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar con Massa? Las decisiones de Massa tienen que ver con el plan Melconian. Claro, antes del shock, antes del sinceramiento. Adelanta la cosa. Claro, el tema es que va arrastrando en su caída de este fracaso evidente del esquema Massa también a la oposición. Porque la oposición por eso no habla de economía hoy, habla de temas generales.
pero no habla, porque no puede criticar a Rubinstein, que es un hombre de ellos. Entonces, claro, no solo empezamos a tener desde el mundo de las ideas una continuidad, también en el mundo de la práctica en todos estos años de gobierno, sino también ahora finalmente de hombres que son intercambiables entre los gobiernos. Y ya lo venimos diciendo hace tantos ahora meses y años. Los diarios, y en esto confunden a algunos compañeros, no se cansan de decir que la cosa está mejor. Está excelente. Entonces yo le digo, mire, y después seguramente Pablo vayan y hagan las compras a ver qué tan mejor están. No solo eso, profundizará después Pablo seguramente. Pero cuando uno entra en la hoja de balance del Banco Central, está mucho peor que en la época de Guzmán. Y que la de Guzmán ya estaba peor que en la época de Duhovne. Y Duhovne estaba peor que en la época de Prat-Gay, y Prat-Gay estaba peor que en la época de Kicillof. En el único momento donde estuvo bien fue en la década ganada. La política monetaria, desde Kicillof hasta acá, se fue deteriorando. La política fiscal también. Ahora con Massa, el déficit fiscal está peor que con Guzmán. Y obviamente el sector externo ni hablemos, porque quizás agosto van a salir los datos, semana que viene va a ser el tercer mes consecutivo donde o hay déficit comercial o hay un superávit muy pequeño que no alcanza para nada. Ya hay un trimestre completo, o sea, un cuarto del año con déficit, ya tuviste 2 meses, falta agosto, y sin un superávit muy pequeño, con lo cual el sector externo está extremadamente complicado en Argentina. Tenés complicado el sector externo, tenés mal la política monetaria, tenés mal la política fiscal, y la distribución del ingreso. Sobre todo tener a todo el mundo en su familia que no sabe cómo va a juntar para comer mañana. ¿Qué distribución? Por eso, la distribución del ingreso, debe ser el momento, este momento debe ser el peor desde el 76 para acá. O sea, yo estoy incluyendo a Martínez de Oz. No es que lo estoy sacando, estoy incluyendo a Martínez de Oz en la distribución del ingreso. O sea, yo creo que todo del 76 para acá, debe ser el peor momento. Bueno, el momento de la hiperinflación, el momento del 2001, no estoy hablando de un crack porque eso no es medible. Es como cuando Iglesias dice, no, la pobreza llegó con Dualde llegó, bueno, fueron 15 días, obviamente. Estoy diciendo, este momento, que ya se va transformando en una secuencia con Massa, es el peor momento de la distribución del ingreso con medidas tomadas por el gobierno. Esto que ha generado, el desastre que han generado con el complejo sojero, que dijimos acá que iba a haber problema con los huevos, con la leche, con el biodiesel, con el alito, bueno, con el aceite, bueno, fue lo que carnes. Es lo que está aconteciendo. Hoy salió la noticia que huevo, leche, aceite, todo eso había aumentado, pero era obvio. No puede ser que nadie se lo haya dicho. Como no puede ser que nadie se lo haya dicho al ministro, la decisión fue consciente. Y esa es la conciencia del esquema. Es la decisión de quién tiene que pagar el precio de acordar con el fondo. Claro. De este acuerdo con el fondo. No de pagarle al fondo hay que pagarle, pero con claro. ¿Quién le paga lo que venimos diciendo? ¿Quién pone la plata? Entonces, en síntesis, nos encontramos en un proceso donde Melconian empieza a operar ahora, yo digo Melconian entre comillas, ¿no? El esquema. Empieza a operar ahora con Massa para darle una continuidad. ¿Y cuándo va a ser el shock? Claro, una cosa es que el modelo fracase, porque iba la inflación al alza, bla, 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 y yo te doy el shock y después vengo, que es el esquema Melconian, y otra cosa es que ya empiecen ahora, pensando que ese esquema que están haciendo ahora puede ser exitoso. Esto va a ser un fracaso rotundo, va a ser más fracaso que el de Guzmán,
Nosotros dijimos que Guzmán estaba fracasando al poquito tiempo de haber asumido, porque dijimos, mire, las decisiones que están tomando están incorrectas. Este va a ser mayor el fracaso de Massa. Con lo cual, quedan las alternativas que se van barajando, y no hay muchas. Y queda, ante esta superestructura en la política que se van juntando, lo que va a decidir el pueblo. El pueblo todavía tiene que opinar. Y a veces los pueblos toman decisiones raras. Cuando piensan que está todo atado, el pueblo genera su propia lógica. Y algo de eso está empezando a pasar, porque está empezando a pasar con la militancia y está empezando a pasar abajo también. De los que empiezan a decir, esto así no va. Cristina y Macri ciertamente que hoy tendrían, si están en condiciones de hacer una fórmula conjunta y un plan económico conjunto, o dos fórmulas con el mismo plan económico y la economía no se discute. Ojo que esto ya pasó de Menem a De la Rúa, no se discutió la economía. Bueno, en ese esquema, cuando piensan que tienen todo atado, no sea cuestión que empieza la rebelión de las conciencias. Y algo de esto estoy observando. Se está observando en el sur del Gran Buenos Aires, se está observando en el norte del Gran Buenos Aires, se está observando. Ya los intendentes no tienen todo atado, ya empiezan pequeñas señales. Quizás no sea nuestra hora todavía, no importa. Simplemente con que nosotros estemos diciendo que el único plan económico alternativo que hay hoy en la Argentina es el que presentó Principios y Valores, ya vale el esfuerzo de lo que hemos hecho. Y mirando para atrás, para todos aquellos que dijeron, pero ¿cómo van a hacer eso? Escúchenme, se van a quedar solos, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Van a estar muy lejos del calor del sol. Bueno, fíjense ahora lo que está aconteciendo. Nosotros sí que nos sentimos con la satisfacción de haber cumplido hasta este momento. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir. Así que, bueno, esta es la hora de las noticias, ¿no, Cristian? Sí. Muy bien, vamos con las noticias. Muy bien, Cristian. Nuevamente en el programa, después de este corto espacio de noticias, sería muy importante que Pablo nos comentara cómo está viendo la situación ahora. Pablo, ¿estás ahí? ¿Cómo les va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Los saludo, Pimpi, ¿qué tal? Guillermo. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto. ¿Qué reflexiones tenemos para la columna de hoy, Pablo, con relación a la situación económica? Bueno, la columna, primero, muy bien, Guillermo, como siempre. Mira, ¿sabes cómo voy a empezar esta columna? De la siguiente manera. ¿Saben? El rey estaba desnudo. Ahí está. Estaba desnudo el rey. ¿Qué les parece? No se puede ir en contra de la realidad. Y bueno, finalmente se da. Yo te digo, a mi modo de ver, esto tiene, ¿cómo les puedo decir? Tiene un beneficio. Se ha transparentado la realidad. No hay tal diferencia. Cristina invitando a Macri diciendo, bueno, sí, si tenemos la Constitución vamos, y en el medio Melconian, ahí está. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué le están ofreciendo al pueblo? Miren, lo que está haciendo Massa, le están dando una idea global de qué es lo que va a ser el plan de Melconian. Porque ¿cómo es esto? Bueno, vayamos a tratar de solucionar el déficit fiscal de cualquier manera, y por otra parte, démosle el incentivo a los sectores más productivos de la economía, como los ha mencionado Guillermo, el agro, sobre todo la pampa húmeda, las cuestiones extractivas, el petróleo, el litio, y están haciendo una reversión de lo que es necesario para el país.
porque esos sectores tan productivos que tiene la Argentina no tienen que sacar recursos de la economía para poder desarrollarse, sino que tienen que entregar recursos a la economía para que la economía en conjunto se desarrolle. En esto estamos hablando de la industria, estamos hablando de las economías regionales. Ahora resulta, en una extraordinaria transposición lógica, que las economías regionales y la industria están solventando a los sectores más productivos de la economía. Si tenemos esos sectores más productivos de la economía, esos son los que van a dar vectores de competitividad a la economía argentina, lo que van a hacer que el trabajo sea productivo en la economía argentina. Y bueno, eso es lo que nos están ofreciendo. La ventaja de lo que está haciendo Massa es que está dejando claro cuál es el plan profundo que tiene Melconian en mente y que de alguna manera se va a tratar de imponer en la Argentina. De nuevo, no son esos sectores privilegiados por la naturaleza las que tienen que sacar recursos de la economía para desarrollarse, sino que esos sectores tienen que darle los recursos necesarios a la economía para que la economía se desarrolle. Ahí están los dos modelos, ¿eh? Mira, Pablo, es tan claro lo que vos estás diciendo y el rol que cumplen las retenciones y el rol que cumple tener la energía alineada con sus costos como vectores de competitividad, que para los compañeros que nos están escuchando empieza también en su cabeza a darse la imagen de quiénes son los sectores sobre los cuales tenemos que nosotros que transitar con nuestra propuesta política. Nosotros somos los que decimos que queremos una Argentina industrial, no son ellos. Bueno, nosotros dijimos que el que está equivocado es Melconian, no es la Fundación Mediterránea, que ahí están muchas empresas industriales cordobesas. El problema es que los engañan. Uno piensa que Pagani, porque es una de las empresas más grandes de la Argentina, tiene que saber todo sobre economía, y no saben. Le explican como le explican a un presidente y compran llave en mano, como enseñaba Perón. Entonces está en nuestro rol explicarle también a Pagani que el plan de Melconian termina con una Arcor más pequeña, no con una Arcor más grande. Y también a los sindicatos industriales, y también a todos aquellos que hoy están desocupados y que quieren tener un trabajo formal. Ahora, cuando vos sumás todo eso, Pablo, terminamos siendo mayoría. Por eso decimos, mirá, no sea cuestión que Cristina y Macri piensan que tienen todo atado en la superestructura y que entonces tienen garantizado 20 años de alternancia sobre un mismo modelo económico, como pasó en Chile, como pasa en Brasil, como puede llegar a pasar en Colombia, y el pueblo argentino, por esta propia lógica de que por aquí pasó Perón y Eva, no se banca en esta situación. Pero te vuelvo a decir, y con esto te felicito por tu participación, porque fue muy esclarecedora, que nosotros estamos muy satisfechos con lo hecho hasta ahora, porque si no hubiésemos hecho lo que hicimos, hoy no habría alternativa orgánica, escrita, clara, transparente y debatible. Hoy los compañeros tienen la posibilidad de discutir el plan de Melconian o el plan económico de principios y valores y elegir. Si no hubiésemos estado nosotros, no tenían opción. ¿No, Pimpi? Tal cual, impresionante, tal cual, que además integral, y eso se ve, lo ves de entrada en la propia presentación del plan, ¿no? Y eso, qué sé yo, inevitablemente uno tiene que comparar, ¿no? Con la experiencia que ha tenido, con lo que ha vivido, con lo que ve. Vos siempre vos y por supuesto Pablo también y la Beatriz, siempre lo exponen con muchísima claridad y lo exponen anticipadamente, antes tal vez que nosotros lo podamos palpar,
como lo hicieron ya desde la otra semana cuando apareció lo del dólar soja y vos dijiste, te agarraste la cabeza y vos dijiste, no, pero ya peor que esto no se podía haber hecho, ya peor que cualquier cosa. Que alguien le dice que no, como no comemos guiso de soja, entonces no hay problema acá. Es tan absurdo como pensar una devaluación por sectores y no sé si casi tan absurdo o no, es mucho peor, pero es muy compatible con lo que vino ocurriendo desde que en el año 2013 al final, arrancando el 2014, se enamoraron de esa supuesta política que llamaron precios cuidados, que uno dice, pues si los precios no necesitan que se los cuide, era mucho mejor cuando estaba Moreno y te cuidaba la mesa familiar, porque vos lo que necesitas cuidar es que la gente tenga trabajo y sueldo digno, eso es lo que vos necesitas. Y además, porque era un gran verso, agarrar una lista, decir precios de referencia, muchos carteles, mucha publicidad, mucha convocatoria que la gente, bla, bla, y después las versiones, nosotros lo hemos dicho todo el tiempo, ¿no? Después las distintas versiones. No es casual que el programa de precios cuidados haya quedado inamovible, porque más producto, menos producto, 30 más, 100 menos, es lo mismo, no le cambia nada en el acceso, no cambia nada en la situación económica, no cambia nada en las posibilidades de producir o no producir tales cosas, nada. Y eso continuó con Macri, no importa, cambian los ministros, cambian los secretarios de comercio. Vos siempre decís, bueno, el secretario de comercio trabaja en el margen. ¿Qué quiere decir trabaja en el margen? Acompaña ordenando en las cadenas de producción para que se logre el objetivo final. Y el objetivo final es que haya producción, que haya lo necesario en la mesa de los argentinos y que haya la posibilidad de conquistar mercados externos que permitan dar ese salto que necesita nuestra economía. Pero dijiste siempre, no es que no está en manos de una Secretaría de Comercio resolver la macroeconomía, toda la situación económica. No está en esas manos. Ahora, cuando en la Secretaría de Comercio se pone alguien para que haga este parloteo, estas pavadas que se hablan y ya cada vez como que peor. Fíjate vos, apenas el intento de Feletti un tiempo de hacer algo diferente y no pudo durar. Y no pudo durar porque lógicamente era el secretario de Comercio. ¿Por qué vos pudiste ser un secretario de Comercio exitoso? Porque vos tenías claro lo que había que hacer y porque había una economía en la Argentina, había una década ganada, había una economía funcionando, había el concepto de que vos no podés gastar más que lo que ingresás y que vos no podés comprar más afuera que lo que lograste vender, porque si no, no te alcanza. Una lógica así tan elemental, aunque no tan elemental, hay que hacerlo, hay que tener el conocimiento, la voluntad política. Yo me acuerdo cuando vos eras secretario de Comercio y nosotros te acompañábamos en algún rol complementario, que vos reunías la mesa de cada una de las sectores y se analizaban los problemas y se construían las soluciones que armonizaran el conjunto y donde además se planteara el orden y la conducción que tenía que tener la cosa. Y entonces todo el mundo sabía que ahí se trabajaba en serio, que ahí jamás la Secretaría de Comercio iba a tener, como tiene este gobierno, un discurso contrario a las empresas, un discurso antirrico, un discurso anti que la gente gane plata. Nosotros nunca, jamás ese era el discurso. El discurso es que todos tienen que tener la posibilidad de ganar y ganar bien y al mismo tiempo generar las condiciones de su producción para que los demás también tengan trabajo y ganen bien, para que no tengan que vivir como en algún momento se vivió, ganando para comer pero con apenas la nariz saliendo del agua, sino que te alcance a vos para lo indispensable, pero también para el esparcimiento, para mandar a tu hija a danza, a estudiar un idioma, a tener vacaciones en familia, o sea, la felicidad del pueblo. Y entonces hoy vos lo ves y los ejemplos
son impresionantes. Entre los carteles de precios cuidados, fíjate vos, lo que es la lógica del progresismo. Los carteles de precios cuidados en los súper, que tienen toda una leyenda que dice que acá no hay provisión y que esto ya ha sido informado a la Secretaría de Comercio. Lo más importante, está dicho, que ya han avisado que ese producto no hay. Ahora, el agujero en la góndola está. Y después, los aumentos que te cantan y que te dicen las personas que hacen las compras, los aumentos de esta semana, impresionante. Y la anécdota, una compañera que trabaja en una proveeduría interesante, ella dice, pero yo estoy atenta a la oferta de Carrefour, de Día, de los súper. Yo no puedo comprar en la propia empresa en la que yo trabajo, a veces no puedo comprar el queso, o no puedo comprar el aceite. Voy, en cuanto veo que ahí hay un 2x1, o hay esto o aquello, voy y compro. Puedo decir, bueno, todo pata para arriba, ¿no? Porque es como, ¿qué significa eso? Una cosa es que las ofertas son como el lubricante del comercio, son el atractivo, está muy bien. Ahora, cuando vos solamente podés vivir de comprar las ofertas, algo está andando mal, y eso está clarísimo en el todo día, ¿no? Y quisiera yo terminar diciendo una cosita que hoy vine pensando, ¿no? Pensando en esto, pensando en que cuando vos estabas en la Secretaría, Guillermo, yo no he participado cuando estaba Pablo, pero no me cabe duda que habrá sido de la misma manera. Había algo que toda comunidad necesita, que es que las cosas estén ordenadas, que haya un rumbo, que se sepa hacia dónde va, y que cada uno pueda saber cuál es su rol, lo que hace a una organización, ¿no? Y pensando en eso me vino el lema que tienen los brasileros, ¿visto? Que ellos le llaman orden y progreso, y eso lo en bandera, ¿no? Más allá de discutirlo. Pero yo digo, nosotros llevamos 200 años que no logramos instalar el lema que verdaderamente, después de la experiencia del peronismo en la Argentina, debería ser la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. Y en eso, vos decime, ¿qué argentino te podría decir que ese no debe ser nuestro sueño, no? Y está muy bien lo que estás diciendo, Pimpi, muy bien, impecable. Lo que nos está diciendo Pablo Pimpi es que también no solo hay una continuidad en las políticas macroeconómicas desde Kicillof para acá, que comenzó con la devaluación de Kicillof y está terminando ahora con Massa, pasando por Macri y los sucesivos ministros que tuvo Alberto, sino que también en las políticas de la Secretaría de Comercio de aquel momento, cuando arrancan con precios cuidados, se mantienen y ahora son lo que te está planteando el actual secretario de Comercio. Dice, va a basar su política en precios cuidados, que obviamente que si lo mantuvo el Macri es porque nunca sirvió para nada. Pero bueno, es interesante el hallazgo de Pimpi, ¿no? Porque el secretario de Comercio dice, voy a basar mi política en precios cuidados, y resulta que eso, desde que empezaron con eso, no hay otra cosa que el deterioro del ingreso de los sectores populares, ¿no? Sí, de los precios, de todos los precios de la economía. Claro, eso es lo que ha acontecido. ¿Cómo lo ves, Pablo, vos? Bueno, esto es especialización en maquillaje. Claro. Entonces, bueno, se maquilla, y lo que pasa es que mucha gente se confunde con el maquillaje. Y lo que hoy estamos viendo, te vuelvo a repetir, es que terminado el maquillaje se ve la profundidad. ¿Y la profundidad qué es? Es este modelo de país. Es este modelo de país que excluye prácticamente a un 70% de las actividades económicas y de la población. Estamos yendo hacia una economía, si me permitís, neocolonial. Porque vos viste cómo son las colonias. Yo no estoy haciendo acá un imperativo ideológico, pero viste cómo son las colonias. Hay un sector de alta productividad unido al imperio y el resto de la sociedad y de la economía trabajando al servicio de esas pocas actividades que le sirven al imperio. Y bueno, este es un poco el modelo.
Esa es la virtud que tiene esta situación, porque ese modelo, de alguna manera, es el modelo que subyace en las concepciones de Melconian. Eso es lo importante para poner las cosas blanco sobre negra y bueno, y tomar las decisiones, porque como vos bien decís, todavía el pueblo falta que dé su opinión. Y bueno, trabajaremos para que la dé en la cuestión correcta, la grandeza de la patria, como dijo Pimpi, y la felicidad del pueblo. Mirá, es tan así lo que vos decís, Pablo, que va a haber discusiones que nosotros vamos a tener que transparentar. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios medicinales, bueno, nos va a tocar a nosotros decirle, mire que estos muchachos vienen para que no haya laboratorios medicinales argentinos. Está bien, puede ser que los laboratorios no hayan cumplido totalmente su ciclo, que todavía las moléculas son importadas. Bueno, está perfecto, pero es mucho mejor lo que tenemos, muchísimo mejor lo que tenemos en la región, que importar los medicamentos terminados, incluso con la cajita de la India, que es lo que quería el gobierno de Macri, ¿no? Con Pharmacity a la cabeza. Nos va a tocar decirle a la metalmecánica, mire, Techín, usted puede ser que se dedique al gas, puede ser que se dedique a la obra pública, pero por su sangre pasa una sangre industrial. Usted es un siderúrgico, claro. ¿Cómo va a renunciar a que la Argentina? Lo mismo con Madanes, que es un fabricado, no solo aluminio, sino cubierta. Todo esto va a desaparecer. Y ahí están donde nosotros tenemos que decirle, mire, esta Argentina, que es una Argentina con 30% de pobres estructurales, ahora sí, no es una Argentina que sea la única opción. Hay otras posibilidades, no es la única opción. No es que la única opción que tenía la economía era darle incentivo a los ojeros para que liquidaran. Estaba la que nosotros planteamos, y era una propuesta que lo que hacía era, precisamente como vos señalaste, desparramar la productividad de la zona núcleo de la Pampa Húmeda al conjunto de la economía, no que el conjunto de la economía le brindara recursos a la zona núcleo de la Pampa Húmeda con $1 a 200. Al margen de que nosotros también planteamos un tipo de cambio competitivo, porque no hay desarrollo industrial sin tipo de cambio competitivo, pero para eso también planteamos un importante poder adquisitivo de los salarios. Bueno, yo creo, Pablo, que se clarificaron los espacios. Que ahora tienen un problema el progresismo y tienen algún problema los compañeros de la causa, que quizás todavía están obnubilados con algunas presencias personales. Bueno, está en nosotros que lo podamos aclarar. Mire, el plan de Melconian y esto que está haciendo Massa no tiene nada que ver con una economía peronista. Y no es cierto que no había otras alternativas, fueron construyendo esto. Lo fue construyendo Guzmán, claro, con su cabecita socialdemócrata, y lo sigue Massa con su cabecita neoliberal, sí. Y a su vez la cabecita socialdemócrata de Guzmán heredó la cabecita neoliberal de los macristas, sí, no hay ninguna duda, y así sucesivamente. En el arranque de una cabecita socialdemócrata como la de Kicillof cuando devaluó sin necesidad. En ese momento no había ninguna necesidad de devaluar, porque ponías en valor nuevamente el esquema especulativo rentístico, que es el esquema de la globalización y del consenso de Washington, donde el precio de los precios es la tasa de interés, donde el gerente financiero tiene más valor que el gerente de producción. Pero está en nosotros que podamos explicitar, y si no llegamos a poder explicitarlo, al menos dejamos el piloto del calefón encendido, para que algún día se haga llamarada. Imaginémonos lo que seríamos ahora si no hubiera una alternativa. Mirá, con mucho dolor digo esto, es la diferencia entre el pueblo escocés, con todo el respeto que me merece, y el pueblo irlandés. El pueblo irlandés siempre confrontó contra los ingleses, nunca quisieron ser colonia, y siguen confrontando. En cambio el escocés algún día se entregó, y lo vemos. El escocés se entregó. Bueno, nosotros en este caso somos aquella llamita que dice no nos entregamos. Aunque somos miles, pero poquitos, no nos entregamos. Editia.
¿Sabes qué día es hoy? Eso te iba a decir. ¿Sabes qué día es hoy? No, Pimpi, quiero que vos... Hoy es 16 de septiembre. La revolución fusiladora. Claro. Hoy es 16 de septiembre. Hoy hace 67 años que empezó esta decadencia, Guillermo, con pocos periodos, breves periodos, como fue la década ganada, como fue el tercer gobierno de Perón, como fueron momentos del gobierno de Menem, pocos momentos en que se pudo construir un proyecto nacional. Y pasa así como desapercibido, ¿no? Y se instala y se habla de que los peronistas hace 70 años que están. Sí, hace 70 años que apareció una oportunidad de todo lo que vos acabas de decir, de lo que explica Pablo, de lo que analiza la Adriana, o sea, la posibilidad de tener, como fue el sueño de los libertadores, un proyecto verdaderamente nacional, inclusivo, con trabajo, con derechos, con valores. Y yo digo que hoy le rendimos homenaje a todo ese peronismo que con esos principios, con esos valores, siguió defendiendo la causa, que no, como vos bien acabas de decir, que nunca se rindió, y nosotros no nos vamos a rendir. Y hoy también se conmemora la Noche de los Lápices, la noche que en La Plata los chicos estudiantes secundarios fueron reprimidos de esa manera brutal. Y cuando uno dice que hay que tener memoria, efectivamente, porque parte de la construcción de la realidad de hoy y de lo que queremos para el futuro tiene que ver con que sepamos muy bien lo que hemos vivido. Así que vaya nuestro homenaje hoy al pueblo peronista, a su resistencia y a su convicción de que Argentina y el mundo merecen peronismo. Sí, y retomando tus palabras, Pimpi, creo que nuestro mejor homenaje es que todavía seguimos con las banderas del peronismo, bien altas. Nuestro mejor homenaje a los fusilados, digo, empieza la historia negra, ¿no? De desapariciones, encarcelamientos, muertes, fusilamientos del pueblo argentino, porque los compañeros dieron la vida por un proyecto nacional, de nación, asentado en la doctrina peronista. Y bueno, y acá estamos, más de 70 años el peronismo de pie. Digo, ¿en qué lugar del mundo ha ocurrido esto? Mire, Lidia, hoy nosotros vamos a dormir muy tranquilos, porque lo que veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, con esta confesión de Cristina de que nos tenemos que poner de acuerdo en lo económico, y mencionó a Melconian en el día de ayer, y lo de Macri diciendo, bueno, con la Constitución arriba de la mesa nos encontramos, que es una Constitución bien clarita, la del 94, es la Constitución de la globalización. Mire, está muy claro. Pero nosotros, no personalmente, ¿no? Vio que siempre se cuenta que en las resistencias nuestras abuelas, los mayores, tenían en el placar la foto de Eva del lado de adentro, para que no se viera, pero abrían el placar y estaba la foto de Eva. Bueno, ahí estamos, nosotros somos los continuadores de eso, porque nuestro plan económico empieza con la marcha peronista y termina con las 20 verdades. Mire si estamos orgullosos de lo que hemos hecho, no solo los economistas, porque esto obviamente es un plan económico surgido de las entrañas del peronismo. Mire si no hubiésemos hecho lo que hicimos, hoy no habría que debatir. Así que, mire, engripado, no engripado, con tos, hoy duerma tranquila, porque hoy usted se va a dormir con la satisfacción del deber cumplido. Cierre el programa, Guitia, cierre el programa. Claro que sí. Agradecemos a todo el equipo de Radio Caputa, a Sebastián, que hoy es nuestro operador, a Fernando Molgaray, como siempre. Saludamos a Bea y un abrazo fuerte peronista, un fuerte abrazo peronista a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes, y nos despedimos con música. Moreno, ¿Cuál es la música para un viernes? La Vela Puerca, es una murga. La Puerca, un viernes, usted ya está arrancando. ¿Cómo arranca el fin de semana? La lunes así, le pone picante a este programa, hermano, si no. ¿Cómo arranca el fin de semana? ¿Cómo que se llama? ¿La murga? La banda es la Vela Puerca. Muy bien, vamos con eso.
al sur del atardecer.